mis apreciados hermanos. Gracias. Quiera el Señor estar en nuestro medio en esta mañana. Quiera ayudarnos, acompañarnos y permitirnos disfrutar sobre todo lo que Él quiere enseñarnos a nosotros en este día. Al iniciar la escuela sabática, les dije a los hermanos esta mañana que iba a volver a mi rutina. Lo siento mucho hoy, pero no va a ser de 30 minutos. Así que me van a tener que disculpar si me voy a alargar un poquitito más. Pero lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es muy importante. Es tan importante que de eso puede depender nuestra vida eterna. Así que esperemos que el Espíritu Santo sea el que esté en nuestro medio, que nos ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos a nosotros a través de su palabra. El tema lo he titulado La primera enmienda y la Biblia. Yo creo que muchos de ustedes conocen la primera enmienda, yo creo que muchos de ustedes conocen lo que voy a hablar hoy, así que quiero solamente compartir mucha información, quiero que disfrutemos y que a la vez nos preparemos para poder sacar lo mejor de esa información y poderla vivir de una manera agradable en nuestras vidas. Así que para esto vamos a invitar al Espíritu Santo que sea nuestro director, nuestro maestro, nuestro instructor. Padre eterno, una vez más, nos colocamos en tus manos, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que así como inspiró la Biblia nos ayude hoy a entenderla, que podamos sacar el mejor alimento de ella, que podamos nutrir nuestro espíritu y que podamos prepararnos para poder encontrarnos contigo. Ayúdanos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, uno de los últimos temas que tuve, hablamos de Apocalipsis 13:11, donde encontramos una bestia con 2 cuernos. Los 2 cuernos y la bestia son algo muy significativo. La bestia de la tierra, según lo que hemos estudiado, simboliza a Estados Unidos en la profecía. Los 2 cuernos sencillamente es el poder civil y el poder religioso separados. 2 ramas separadas. Así que el poder civil y el poder religioso deben estar separados, no como en el tiempo de los 1260 días o el gobierno de la primera bestia o del primer sistema, sino separados. El primer sistema tenía la religión y el gobierno unidos. La segunda bestia lo vamos a ver, el segundo sistema lo vamos a ver, el gobierno y la religión están separados. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Estados Unidos es un ejemplo de eso. Los padres constitucionales no eran adventistas, por decirlo de esa manera. Conocían de la Biblia, conocían la historia del Señor Jesús, conocían la historia de la iglesia, de los discípulos. Pero los padres constitucionales de los Estados Unidos, que en lo que me voy a enfocar en esta mañana, vieron que era necesario separar la religión del Estado. Así que en eso nos vamos a enfocar en esta mañana y vamos a mirar qué gran ejemplo es para nosotros lo que ellos empezaron en el año 1776. 1776, antes de la herida mortal del primer sistema. Y vamos a ver algo muy interesante para cada uno de nosotros. Así que conocían, como les decía, muy bien la historia del juicio, la condena y la crucifixión de nuestro Señor Jesús y cómo la iglesia de aquella época se alió con el Estado romano para darle muerte al Señor Jesús. ¿Sí recuerdan? Los judíos le pidieron a los romanos que mataran al Señor Jesús porque ellos no podían. Así que se alió
la iglesia con el Estado para eso. También sabían los padres constitucionales que la iglesia judía constantemente apelaba al gobierno romano para que castigara a los apóstoles que predicaban el evangelio. ¿Qué más sabían? Los padres constitucionales también sabían, estaban conscientes de la historia de la época colonial, cuando se le quitaban los derechos civiles a las personas que les pertenecían y a la iglesia oficial y a los colonos. O sea, ellos conocían toda esta historia. Conocían muy bien la historia de la Inquisición, a donde se perseguían, torturaban y mataban a los que discrepaban con sus ideales religiosos o políticos. Así que la nación de los Estados Unidos se fundó sobre algo muy importante. El surgimiento de los Estados Unidos con sus principios fundamentales no se puede comprender sin el trasfondo del cual estamos hablando, lo que venía sucediendo hasta ese entonces. Los documentos que fundaron a los Estados Unidos como nación son extraordinarios, pues comprueban que los dos cuernos de Apocalipsis 13:11, como de cordero, representan dos reinos, el reino civil y el reino religioso, en una sola nación. ¿Eso es posible? Sí, lo estamos viviendo. Nosotros vivimos en Estados Unidos y tenemos la separación de la iglesia y el Estado, dos reinos totalmente independientes. Así que eso es muy posible. En 1776 se firmó la Declaración de Independencia, a donde se firmó que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables que nadie se los puede quitar porque son concedidos por Dios, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso se firmó en 1776, la Declaración de Independencia. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, a donde se estableció un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Eso qué es? A veces confundimos la palabra republicanismo con el partido político republicano. Pero republicanismo es sencillamente un gobierno o una república que está dirigida del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O sea, la autoridad va de abajo hacia arriba, no como antes, que era de arriba hacia abajo. El rey decía y había que hacer, o el papa decía y había que hacer. Eso sucedió en los 1260 años, cuando el gobierno y la religión estaban unidos. Ahora no, ahora es diferente. ¿Qué sucedió en 1791? Se ratificó la Declaración de Derechos, o el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución, en las cuales se le garantiza a los ciudadanos plena libertad civil y religiosa. Todos estos documentos se ratificaron, es interesante, inmediatamente antes de que la primera bestia o el primer sistema recibiera su herida mortal, que fue en 1798. Ahora, es interesante porque, ¿recuerdan los imperios del pasado? Los imperios se destacaron porque un imperio vencía al otro y seguía gobernando. El siguiente imperio vencía al otro y seguía gobernando. ¿Qué sucedió a partir de 1776? Empezó a surgir una nación que es la que nosotros encontramos en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Una nación que surgió de la tierra, no de los problemas del mar o de las guerras y situaciones de esta índole, no. Aquí encontramos a una nación que empezó a surgir en 1776 y que despuesito de que ella empezó a surgir, el otro sistema empezó a decaer o recibió su herida mortal y aún permanece en el hospital.
porque aún permanece en el hospital. Va a salir algún día del hospital, y eso nosotros lo sabemos. Y cuando salga del hospital, va a recibir otra vez todo el poder que tenía antes. Así que es interesante que nosotros tengamos esto en cuenta. Dos reinos en una sola nación. Y eso es muy comprensible para cada uno de nosotros. La nueva nación se estableció sobre el fundamento amplio de los dos grandes principios que en cambio se basaban en la idea de dos reinos, republicanismo y protestantismo. Republicanismo, como les decía, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Protestantismo, un gobierno representativo religioso con la espada religiosa, sin una cabeza que lo esté dirigiendo totalmente o que esté cubriendo absolutamente todo. Así que durante el periodo del dominio papal, todos los asuntos civiles eran decididos e impuestos por el rey, y los asuntos religiosos eran decididos e impuestos por el papa. Eso era lo que estaba sucediendo en los 1260 años, o los 1260 días, o los 3 años y medio, o los 42 meses que nosotros conocemos entre Apocalipsis y Daniel. Espero no estarles confundiendo en esta mañana. ¿Es claro hasta aquí? Si es claro, vamos a continuar. Así que los padres constitucionales, conociendo esto, nos dejan grandes lecciones a cada uno de nosotros. Los padres constitucionales establecieron un sistema de gobierno revolucionario que fluía de abajo para arriba, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde había plena libertad civil y religiosa. Da la idea de la separación de los reinos. Como venía diciendo, la iglesia y el Estado son separados, cada uno con su propia espada, con sus propios poderes para realizar sus actividades. ¿Cuál era la espada del gobierno, del poder religioso? La Biblia, para impartir las enseñanzas bíblicas. ¿Cuál era la espada del poder civil? El control para que la maldad o todas las cosas malas sean castigadas. Recuerden que eso lo vimos en alguna ocasión, en Efesios y en Romanos encontramos las espadas. La espada de la Biblia y la espada del poder civil, que está en Romanos 13. Así que es necesario que nosotros tengamos todas estas cositas en cuenta. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consolidados e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Esto lo escribió Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 495. ¿Qué hicieron ellos? Dice, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consolidados e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Así fue que los fundadores empezaron a mirar todas esas cosas, y todo lo que hicieron es algo interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta hoy. ¿Y por qué lo quiero traer? Al final les voy a decir por qué. Porque es necesario que esto que vamos a mirar, que es historia, cómo se está prácticamente empezando a desarrollar en nuestras vidas otra vez, en la actualidad. Ya les voy a mostrar, vamos a ver si, espero que el tiempo me alcance para poderlo ver. Algunos, no creo que podamos hablar de todos, algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, como George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, fue el libertador de la patria, presidió sobre la Convención Constitucional que redactó y ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Él fue el primer presidente. Mire qué dijo George Washington, el primer presidente, el libertador de la patria, presidió la Convención Constitucional. ¿Qué dijo él? Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy, escribió él, pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general
se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y de toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. George Washington, carta a la delegación bautista el 8 de agosto de 1789. Y eso lo escribió él. Benjamin Franklin, uno de los grandes fundadores, de los que más dones, digo yo, tenían en aquel entonces, fue un hombre con muchos talentos. Fue autor, fue publicador, fue político, fue administrador de correos, fue científico, inventor, activista, fue estadista. En cierta ocasión, él escribió: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que no es una religión buena, sino que es una religión mala. Eso lo escribió Benjamin Franklin. Thomas Jefferson escribió, y esto lo pueden ustedes ver cuando vayan a DC. Ustedes pueden ver en el monumento de Thomas Jefferson. Pueden leer esto por ustedes mismos si ustedes quieren. Algún día tienen el chance de ir a DC. Pueden buscar el monumento de Thomas Jefferson y pueden leer esto. El omnipotente Dios que creó a la mente humana libre, el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargos temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar, defender y por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Esto está escrito en uno de los monumentos que hay en DC de Thomas Jefferson. Así que ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos cómo los fundadores de la patria tenían bien claro sobre qué estaban basando sus ideas. ¿Qué más siguió escribiendo? ¿Qué más escribió? Esto se lo escribió en un libro que se llama Writing de Thomas Jefferson, en la página 285. Escribió: los poderes legislativos del gobierno se limitan solo a las acciones que le causan daño, como robar, matar, calumniar a los demás. A mí, dice él, no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ninguno. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna, escribió Thomas Jefferson. Es interesante. En otra ocasión, en Notas en Virginia, en el año 1782, escribió: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad puede sostenerse por sí misma. ¿Qué puede sostenerse por sí misma? La verdad. Solo el error necesita el apoyo del Estado. Esto se lo escribió Thomas Jefferson a Van Humboldt en el año 1813. Creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. Carta a Van Humboldt en 1813. Thomas Jefferson dejó grandes
pensamientos para que nosotros los tengamos hoy en cuenta. Carta a H. Spafford en 1814. En todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota apoyando sus abusos a cambio de su protección. El clero, escribió él en una carta para A.J. Moore en 1800, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre. ¿Tenían claro los padres fundadores de Estados Unidos que debía de haber una separación entre la iglesia y el Estado? Ya, tenían muy claro todo eso. En enero de 1802, el 7, ya le voy a decir exactamente, la Asociación Bautista de Danbury le mandó una carta también a Jefferson el 7 de octubre de 1801. Una de las partes de la carta decía, los privilegios religiosos que disfrutamos, esto lo decía en Connecticut, como una minoría en el Estado, se nos confieren como favores concedidos, no como derechos inalienables, le escribió la Asociación Bautista de Danbury. En 1802, Jefferson le contestó de la siguiente manera, creyendo como ustedes, la Asociación Bautista de Danbury, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas solo a Dios por su fe y su culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no a nuestras opiniones, yo contemplo con soberanía y reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Hay una separación? Es claro, como lo dijeron los padres fundadores de los Estados Unidos. Así que seguimos mirando algunos otros apuntes. El tiempo todavía está benévolo con nosotros, así que es temprano, no es hora del lonche todavía. Así que vamos a seguir mirando algunos asuntos. Es importante, por lo que tengo que decirles al final. James Madison, reconocido como el padre de la Constitución, expresó su punto de vista en cuanto a la relación que debe existir entre la religión y el poder civil. Escribió él: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Es interesante. 46 años después de haberse firmado la Constitución, de haberse firmado el Acta de Derechos, de haberse firmado todos estos asuntos, los padres fundadores de Estados Unidos, 46 años después, en 1822, escribió: les estamos enseñando al mundo, hablando de Estados Unidos, la gran verdad de que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. Reyes y nobles, el poder civil. El mérito se duplica, escribió él, por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con su ayuda. James Madison, carta a Edward Livingston, julio 10 de 1822. Aquí estaba hablando también de las dos situaciones, poder civil, poder religioso, separados. ¿Qué dice la primera enmienda de la Constitución?
¿Ustedes la saben? Yo creo que algunos de ustedes la saben. Yo creo que algunos de ustedes la conocen. Los que estudian leyes, especialmente, la deben de tener en mente. ¿Qué dice la primera enmienda de la Constitución? La primera enmienda es parte de la Constitución. No es añadida a la Constitución, es parte de la Constitución. ¿Qué dice? Dice, el Congreso no hará ninguna ley con respecto a, cláusula 1, establecimiento de religión. ¿Qué no hará el Congreso? Establecer religión. No dice una religión o no tiene artículo definido, dice solamente religión. ¿Qué más sigue diciendo? Ni que prohíba, cláusula número 2, la libre práctica de la misma. No puede ni establecer religión ni prohibir la religión. Dice, no puede hacer una ley que establezca o que prohíba religión. Esas son las dos primeras cláusulas. La cláusula número 3 que encontramos en la primera enmienda dice, ¿qué más dice? Dice la cláusula número 3, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Eso dice la primera enmienda de la Constitución. No puede haber religión, no puede ley para hacer religión o para prohibir religión, ni puede prohibirle al pueblo que haga sus reclamos de manera decente, ¿no? De manera civilizada. No puede tampoco eso. ¿Hay una separación aquí entre la iglesia y el Estado? Sí, es clara. No dice no está el muro como lo dijo el expresidente, pero hay una división entre la iglesia y el Estado. Está claro cómo la primera enmienda nos habla de eso. La intención de la primera enmienda no es prohibirle al Congreso que favorezca a una iglesia o a una religión por encima de las otras. La primera enmienda le prohíbe al Congreso que establezca leyes que tengan que ver con religión. Punto final. That's it. Es todo. Le prohíbe al Congreso que prohíban, que no pueden hacer leyes que prohíban que tengan que ver algo con religión. La palabra religión en la primera enmienda no tiene artículo definido. En ese sentido, la Constitución contiene claramente el concepto de la separación de la Iglesia y el Estado. Es claro, es muy claro. Mire lo que escribió Elena de White. De modo que la única legítima función del Estado en materia de religión es proteger el derecho que tiene cada ciudadano de practicar libremente su religión según el dictado de su propia conciencia sin la interferencia del gobierno civil. ¿Hay separación? Es claro cómo la primera enmienda habla de esto. Lo interesante es que todos nosotros conocemos que esto algún día va a cambiar. Todos conocemos eso. Y si no sabíamos, hoy estamos conociendo que esto va a cambiar. Esto va a ser diferente. ¿Cuántas ramas de gobierno tiene Estados Unidos? Tiene 3. Tiene 3 ramas de gobierno. ¿Cuáles son? La legislativa, la ejecutiva y la judicial. ¿Cuál es la más poderosa? Algunos creerán que es la legislativa. Es la judicial. Algunos van a creer que de pronto es la ejecutiva, pero sí, es la judicial. Es la más poderosa de los Estados Unidos. Así que la rama judicial, especialmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que está compuesta por 9 jueces. Es interesante esto. Este es un país fundado no sobre religión, pero es un país
de la mayoría protestante. ¿Qué tiene la Corte Suprema que nos hace pensar, que nos tiene que hacer pensar? De los 9 jueces que hay en la Corte Suprema, hasta donde he investigado, no sé si habrá otro cambio últimamente, 6 son católicos romanos y 3 son judíos. En un país protestante no hay un juez protestante. ¿No le permiten? No sabemos. Cuando llevan a... no, esto lo llevan En un país protestante tenemos 6 jueces católicos. ¿Y tres? La habitación, los habitantes de Estados Unidos son 335 millones, 340 millones. 25% de estos habitantes son católicos. Solamente el 25%. ¿Qué porcentaje hay en la Corte Suprema de católicos? 66%. Es algo para que nosotros pensemos en esta mañana. Es algo para que nosotros pensemos, porque lo que los padres constitucionales hablaron, o sobre lo que ellos fundaron la nación, va a cambiar totalmente. Va a ser diferente. Y no solamente porque ellos lo dijeron así, es profecía que nosotros podemos ver desde Daniel 7 en adelante. Apocalipsis la aclara, Apocalipsis 13. Entonces es profético. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo Estados Unidos va a cambiar si la enmienda dice no puede hacer leyes que prohíban o que estén de acuerdo con una religión? ¿Cómo va a ser ese cambio? Van a modificar, no lo van a quebrar. Si nosotros miramos la historia de Estados Unidos, no van a eliminar la primera enmienda, la van a modificar. ¿Cómo va a ser? Es muy sencillo. Nosotros encontramos esto en Daniel 3 y en Daniel 6. En Daniel 3 encontramos la historia de los 3 jóvenes hebreos. El rey dijo, tienen que adorar esta imagen. Estaba haciendo una ley religiosa, ¿cierto? Él no podía hacer eso. Van a adorar esta imagen y si no la adoran, ¿qué va a suceder con el que no la adore? ¿Se muere? Lo vamos a meter al horno de fuego. ¿Qué sucedió? 3 muchachos confiados en Dios dijeron, esto no es constitucional, así que no lo vamos a hacer. Y nosotros conocemos la historia. ¿Qué sucedió con ellos? Los echaron al horno de fuego, ¿cierto? Por no obedecer lo que el rey había dicho. Imponer una ley que practicara religión, o prácticamente obligar a la gente a hacer lo que él quería sobre la religión. ¿Va a suceder? Va a volver a suceder. ¿Qué encontramos en Daniel 6? En Daniel 6 encontramos los 2 principios que están en la primera enmienda. No puede hacer una ley que favorezca una religión, que fue lo que el rey hizo en Daniel 3, ni puede prohibir la religión, que es lo que vamos a ver en Daniel 6. ¿Qué sucedió en Daniel 6? En Daniel 6 encontramos la historia del rey que dijo, no pueden pedirle a ningún dios, sino solamente a mí por 30 días. ¿Recuerdan la historia? Daniel dijo, esto no es constitucional, así que yo no puedo obedecer. Y él siguió adorando a Dios. ¿Qué sucedió con Daniel? ¿A dónde fue a parar Daniel? Al foso de los leones. Ahora, lo interesante, ¿qué dijo Nabucodonosor cuando salieron los 3 jóvenes del horno? Dijo, ahora todos tienen que adorar, obedecer al Dios de ellos. ¿Qué dijo Darío en Daniel 6? Ahora todos los que se opongan al Dios de Daniel, los voy a ejecutar. No puede hacer eso, es inconstitucional. ¿Qué va a suceder con Estados Unidos? Algo muy parecido, algo muy similar, algo muy, muy similar.
nosotros, mis apreciados hermanos, necesitamos estar pendientes de esto. ¿Por qué? Voy a omitir otros comentarios que tengo de los fundadores de nuestra nación, de los Estados Unidos, y quiero que nos concentremos en lo que voy a decir. Es muy interesante. Una de las jueces, hace cerca más o menos de un año larguito, hablando sobre libertad religiosa, le voy a decir quién fue, la juez Amy Coney Barrett. Lo pueden investigar ustedes mismos. Escribió algo muy interesante. Es una sentencia muy interesante para nosotros. No necesitamos luchar con cuestiones más amplias de la libertad religiosa por ahora. ¿Qué está insinuando? ¿Qué está diciendo? ¿Están preocupados por la libertad religiosa? No necesitamos luchar con cuestiones más amplias de la libertad religiosa por ahora. Están mirando cómo la libertad religiosa va a ser cambiada dentro de muy pronto. Nosotros tenemos la historia que estábamos mirando, Daniel 3, Daniel 6, se pueden repasar, se pueden mirar. Esto que ellos están mirando ahorita, lo van a estudiar más a fondo. Y muy pronto, cuando nosotros menos pensemos, cuando nosotros menos estemos dedicados a estar pendientes de las situaciones que Elena de White, que la Biblia y que el mundo nos está mostrando, sino que estamos enfocados de pronto en lo que el enemigo nos está mostrando, los problemas que están surgiendo en otros lugares, no vemos la unión que se está llevando a cabo entre el protestantismo apóstata y la iglesia de Roma. Nosotros estamos con nuestra vista fija en otros lugares, problemas, guerras, todas estas situaciones. Pero el centro de todo esto, y tengo muchas citas con otros temas, donde nosotros podemos ver la unión que se está llevando a cabo hoy en día entre los protestantes y la iglesia de Roma. ¿Qué me quiere decir eso a mí hoy? Que toda esta libertad religiosa que tenemos hoy, si nosotros no nos preocupamos por prepararnos, hoy, mañana de pronto puede ser tarde, porque la libertad religiosa va a ser coartada. ¿Cómo? Nosotros podemos ver, por ejemplo, hoy en día, el COVID. El COVID paró el mundo de una manera muy fuerte y aún está hoy en día dando mucho que decir. Hay países que están cerrados otra vez. Hay países que tienen problemas con esto. Que no los ven. Ya. Entonces, así como eso pueden venir, dice Elena de White, en el conflicto de los siglos, problemas sociales, guerras, inundaciones o todos estos conflictos naturales. Eso va a hacer que todo esto cambie muy pronto. Mis apreciados hermanos, la libertad religiosa que los fundadores de esta nación hablaron, dijeron, nos expresaron, está muy pronto para acabarse. Elena de White, en el conflicto de los siglos, el último párrafo que voy a leer, en la página 494 nos dice: entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad
de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. La separación entre la iglesia y el Estado fueron ¿qué? El secreto de su poder y su prosperidad. Cuando esto se acabe, cuando esto vuelva a unirse, va a ser totalmente diferente. Cuando el protestantismo, dice Elena de White, tienda su mano al Vaticano, a la Iglesia de Roma, esto va a ser totalmente diferente. Así como los judíos usaron a los romanos para matar al Señor Jesús, los romanos vinieron unos años después y acabaron con la nación judía. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué va a suceder con esta nación cuando cambie de parecer? Cuando aún diga, tenemos libertad civil y religiosa de boca para afuera, pero sus actos son contrarios a lo que dicen. Esta nación va a ir de mal en peor. No lo estoy diciendo yo. No, lo dice la historia, lo dice la Biblia, lo dice Elena de White. No lo estoy diciendo yo. A mí no me crean. Ustedes pueden ir a averiguar esto por ustedes mismos. Ustedes pueden mirar la historia y pueden comparar los escritos proféticos de los acontecimientos de esta nación. Así que, mis apreciados hermanos, es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que esto se va a acabar más pronto de lo que nosotros pensamos. 6 jueces católicos. Cualquier ley que haga el gobierno, aunque sea inconstitucional, va a pasar como constitucional. La van a aprobar sin ningún problema. Van a prohibir que adoremos en sábado. Lo van a prohibir. Van a ordenar que se adore en el domingo. Lo van a hacer por ley. ¿Estamos preparados para llegar a ese momento nosotros? Eso depende de cada uno y su relación con el Señor. Así que en esta mañana es mi deseo de oración que no solamente tengamos estos escritos, sino que los investiguemos, miremos lo que sucedió en el pasado, miremos lo que está sucediendo hoy y preparémonos para el futuro. Amén. Quiera el Señor ayudarnos a realizar esto. Amén. Padre eterno, en tu mano nos colocamos en este momento. Somos débiles, somos personas que a veces vemos o caminamos porque vemos a los demás. Te imploramos en esta mañana que por favor nos ayudes para ver las cosas como deben ser vistas y para hacer y cumplir lo que tú deseas en cada uno de nosotros, para presentar esta verdad al mundo y para que juntos podamos disfrutar muy pronto de tu regreso y poder vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos a mirar la historia y a tener la seguridad de que nada tenemos que temer al futuro, porque no hemos olvidado la historia pasada, sino que a través de la historia pasada nos aferramos a la promesa de que tú seguirás protegiéndonos y nos guiarás hasta llegar a la patria celestial. Tu bendición la imploramos y la agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.